adoramos, te reconocemos y quiero invitarlos en esta mañana a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios a través de este versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Con esa verdad de su palabra y esa convicción de que todo lo viejo ya pasó y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿cierto? De que todos los errores quedaron en el pasado y ahora nos aferramos a ese Padre maravilloso que nos direcciona, que nos sustenta, que nos consuela. Y eso nos trae libertad, ¿cierto? Porque sabemos la verdad. Así que vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, independiente de nuestro estado, de cómo estemos. Eso no quita el hecho de que Él es merecedor de la mejor adoración. Gracias, Señor, hay libertad en ti. Cuando las palabras no son suficientes y yo no tengo nada más para darte, estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará, tu luz me rindo. A ti entrego todo, a ti entrego todo, a ti me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Cuando me caiga tú me levantarás, el Cordero, el León, el Rey de paz. Confío en ti, nunca me fallas, no, mi ser, todo es tuyo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Reina, Señor, en nuestros corazones. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Contigo. Bien, vamos a tratar de compartir por unos momentos. Estuvimos las semanas anteriores reflexionando con la pastora sobre la importancia de conocer quién es nuestro enemigo real y dónde estamos parados, hacia dónde vamos, cuál es nuestra batalla
cuál es nuestra posición, que tenemos una armadura, pero que esa armadura está activada por un poder sobrenatural, con esa conexión que la hace que se pueda aplicar, que yo pueda andar con los pies del Evangelio y que pueda tener coraza y que pueda tener también escudo, espada, todo eso, gracias a la conexión espiritual que hace posible eso. Entonces, pero hoy día yo quiero hablar también de una conciencia que no se puede perder. Es muy triste cuando alguien pierde la conciencia en términos físicos, por ejemplo. No sé si te ha pasado alguna vez que por alguna razón, algún problema de salud, por algunos minutos has perdido la conciencia. O alguien por algún accidente. Yo tengo en mis registros por lo menos un par de veces. Recuerdo a los 20 años me llevaron de emergencia al hospital y no supe cómo llegué, no supe qué pasó, me tuvieron que contar la historia después porque no supe nada, solo desperté como a la 1 de la mañana y estaba ahí. Y lo único que recordaba es que donde me quedé pegado o donde lo último que tenía registrado en el disco duro es que yo iba conversando con un grupo de personas. Bueno, ahí pasó un accidente, ¿cierto? Y ocurrió. Bueno, pero eso es triste cuando uno pierde la conciencia, pero más todavía en el mundo espiritual. Edith Piaf, cantante francesa del siglo XX, entre los años 30 y los años 60, apodada la Énorme Piaf, que quiere decir gorrión pequeño. Esta famosa cantante tenía una famosa canción también, que en esta canción ella dijo: no me arrepiento de nada, no me arrepiento absolutamente de nada. Eso tiene dos lecturas. Podría decirse que estoy tan agradecido de todo lo que me ha pasado que estoy súper conforme y agradecido. O también la otra lectura es: me da lo mismo lo que pasó, me da lo mismo lo que hice y lo que no hice. Pero la gran mayoría de las personas, cuando se acercan los días finales, cuando ya la edad ha avanzado, entonces inevitablemente tiene que venir un gran arrepentimiento. Brunette Ward, enfermera australiana, experta en cuidados paliativos y en enfermos terminales, escribió su libro Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Entonces da una lista de 5 principales arrepentimientos que la gente tiene siempre cuando ya está a punto de partir de esta tierra. Lo que hubieran querido hacer y lo que hubieran querido no hacer. Por lo tanto, es muy triste llegar al final de nuestros días y decir: ojalá hubiera hecho esto, ojalá no hubiera hecho esto que hice, ojalá hubiera tenido más valor en ciertos momentos. El valor, por ejemplo, de hacer lo que realmente yo quería y no lo que los demás querían que yo hiciera. Ojalá no hubiera trabajado tanto al punto de perder el equilibrio y descuidar a mi familia. Ojalá hubiera expresado más mi sentimiento. Ojalá hubiera no perdido el contacto con mis viejos amigos. Algunos declaran en sus últimos días: me hubiera gustado ser más feliz. O sea, hermanos, hay una variedad de emociones y de experiencias en el corazón y en el alma al final de la carrera. Hay miedo. Muchas veces algunos tienen enojo, sentimientos encontrados, lamentaciones. Pero quiero decirles que esas lamentaciones, que son reales, están en algún momento aflorando en nuestra vida. Así que hoy día no vamos a hablar de 4 pasos para,
No quiero hablar de eso. Habrá muchos libros acerca de pasos para esto, pasos para lo otro. Sino que lo que quiero y pretendo con ustedes en estos momentos, en estos minutos, hermanos, es que podamos detenernos en el pensamiento. Y como dicen los argentinos, agarrala y ya está. No podemos lamentar quizás algunas cosas y otras sí. Hay cosas que lamentar en nuestra vida, pero existe un lamento que es más lamento. Y al final, en esta mañana quiero llegar a eso. La vida pasa más rápido de lo que pensamos y de lo que uno puede calcular. Esta enfermera decía, el tiempo, decía ella, es ahora. Y si te arrepientes de algo y todavía te quedan días, entonces, decía ella, hay que resolverlo ya. Hay que resolverlo ahora antes de que sea más tarde. Muchos no han alcanzado a hacer todo lo que querían. Hay muchas personas que tienen que lamentar esto. No he alcanzado a hacer lo que yo pensé cuando tenía 14 años, cuando tenía 18. El filósofo Søren Kierkegaard escribió el libro La brevedad de la vida y ahí relata en esos pasajes lo rápido que se pasa todo, lo veloz que es la vida, más de lo que uno puede imaginar. El pastor Dante Gebel decía que en el cementerio él se encontró con muchas lápidas que uno, al mirarlas, uno puede pensar, aquí yacen muchos pianistas, ingenieros, profesores, doctores, pintores, cristianos que no alcanzaron a hacerlo, que casi fueron, que por casi llegaron a ser, pero finalmente no fueron. Muchos que podrían haber sido pianistas, podrían haber sido pintores, podrían haber sido muchas cosas, pero no lo fueron finalmente. Tenían todo el potencial, pero no alcanzaron. ¿Por qué? Porque estuvimos reflexionando, recuerdan ustedes los domingos anteriores, que la estrategia del enemigo, la estrategia clave que él tiene siempre con el ser humano a través del engaño es algo que se llama la postergación. La postergación que él hace siempre para poder engañar a muchos en esta carrera de la vida y finalmente que las personas no lleguen donde querían llegar. Como que todavía no es tan necesario, dice él. No te apures tanto. Tienes camino por recorrer, tienes todavía por delante. Hay mucho tiempo todavía. Y entonces aquí es donde caemos en la trampa. Aquí es donde somos engañados. Y hemos caído entonces en una inconsciencia. El siguiente golpe del enemigo, ¿cuál es? El siguiente golpe estratégico, pensado por él, es que nuestra mente se llene entonces de pensamientos negativos. No vale la pena vivir, dicen muchos. Nadie te quiere, estás solo, el mundo está podrido, no hay nada entonces que hacer, todos son corruptos. Entonces esa realidad golpea. Y como él sabe que nosotros los cristianos en algún momento empezamos a recibir los principios, los ideales de Dios, entonces también él se las ingenia para que nosotros quedemos arrinconados en 1 metro cuadrado, encerrados ahí. Entonces dice, evádete de la realidad.
puedes mejor aislarte, puedes irte por un camino que te pueda permitir olvidar lo que te rodea. Y entonces hay un camino de drogas que seguir. Enciérrate en ti mismo, disfruta la soledad, disfruta tu comodidad, duerme lo que más pueda. Entonces algunos duermen más de la cuenta en lo físico, pero también muchos duermen espiritualmente. Y en muchos casos, cuando ya las personas llegan al punto de la depresión, viene una voz, aparece una voz que te dice, hay que terminarlo todo. Recuerdo una obra de teatro muy valiosa, que quizás algún día la podamos ver, es la obra que se llama El Tratamiento. Y relata la condición de un hombre que está agobiado, afligido, muy deprimido, entonces tiene que recurrir al psicólogo, como muchos, para pedir un tratamiento adecuado. Y después de muchos tratamientos que experimenta, termina mal porque se da cuenta que ninguno de los tratamientos le hicieron efecto. Y entonces el psicólogo le dice, espera, porque falta el último tratamiento. Y entonces le dice, este sí te va a servir, este te va a hacer descansar, este es la solución para tu vida. Y entonces le dice, ya vas a descansar, termina con todo, y le pasa una pistola para que se suicide. Así termina esa obra dramática. El llamado que tenemos es un llamado peligroso, y el enemigo sabe el tremendo potencial, sabe el llamado que tenemos, sabe, por ejemplo, la herencia que se nos entregó, el destino que nos espera, la bendición que nosotros podemos llegar a ser para alguien en un momento dado. Claro que lo sabe. Sabe lo valioso que somos en el plan de Dios. Y entonces el gran esfuerzo será engañarnos, paralizarnos, dejarnos en el pasivismo, hacernos personas indiferentes, que terminemos nuestros días amargados en sus manos. Evitar a toda costa que nosotros lleguemos a reinar en la eternidad, a reinar con el Señor. Y aquí en la tierra, entonces, lo que más le interesa es que nosotros seamos inútiles en el proyecto de Dios. Solamente números, solamente asistentes, solamente espectadores. Y por último, si Él no puede sacarnos de la salvación, si ya no puede hacer eso porque nosotros abrazamos la salvación y nosotros creemos en ella y decimos, la tengo, es mía, el Señor me la regaló por gracia, nadie me la puede quitar, la recibí en mi corazón. Entonces, por último, dice Él, ok, a esto no los puedo sacar de esa convicción, pero sí puedo hacer algo. Si me queda una carta, dice el enemigo, me queda una última carta, a estos los voy a hacer caer en el egoísmo. Les voy a decir, sálvate solo, que no te importe nadie más, que los demás se las arreglen. Tú ya tienes la salvación, vive tu vida nomás. No hay tiempo para pensar en otros, estás demasiado ocupado, tienes mucho que preocuparte por tus hijos, tienes mucho que preocuparte por tu esposa, por toda tu familia, así que no hay tiempo para otro. El único tiempo que te queda es para ti. Quiero decirles también que muchos ancianos se lamentan de no haber servido al Señor antes en su juventud. Muchos ancianos cristianos que están con nosotros hoy día en las iglesias lamentan no haber conocido al Señor a los 20 años, lo llegaron a conocer a los 60, a los 70. El rico, dice la Biblia, que estaba en edades, se lamentaba por su familia y quería ir a hablarles para que no se perdieran. Pero el ángel les decía, no se puede pasar de aquí para allá, no puedes volver atrás. Ya es demasiado tarde, no se puede volver atrás.
La palabra de Dios en el Salmo 90 dice, y quiero leer esto con ustedes. Dice la Escritura en el Salmo 90 y el verso 12, enséñanos, dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí está hablando de la conciencia, de la vida, del sentido verdadero de la vida. Está hablando de entender, de poder discernir. No está diciendo aquí, cuenta los días 1, 2, 3, 4, 5, sino de la trascendencia de la vida, sino del objetivo principal. La vida, alguien dijo, es un capital hermoso, valioso, que no se puede perder por nada, no se puede despilfarrar, es muy valiosa para que se pueda despilfarrar. ¡Qué tragedia más grande! Otra vez, hermano, tenemos que preguntarnos y preguntarnos siempre, ¿cuál es la mayor tragedia del ser humano? Porque constantemente, o lo que siempre, o lo común, lo que en primera instancia pensamos es que la tragedia es que se queme la casa, es que nos roben el auto, incluso que es legítimo sentir el dolor cuando perdemos un ser querido. Pero la verdad de las cosas es que la tragedia más grande es la tragedia del despilfarro. Despilfarrar toda una vida, despilfarrar la posibilidad de la vida eterna. El poeta Rubén Darío decía, juventud, divino tesoro. Y él decía eso porque la juventud pasa rápido, porque los jóvenes piensan que siempre van a ser jóvenes, pero no es así. Comúnmente vemos y en las noticias escuchamos que un joven lleno de sueños, lleno de energía y de planes, se estrella en un auto y queda con el 80% del cuerpo quemado. Otros, ni siquiera eso, sino que mueren al instante. Por caminar inconscientes del valor que tiene la vida. Por la vida, uno no está caminando, hermano, de una forma sonámbulo. Uno no va así por la vida. Menos en el reino de Dios. Si afuera alguien va distraído, alguien va muerto espiritualmente, en el reino de Dios no se puede hacer eso. En el reino de Dios hay que estar vivos porque Dios nos regaló la vida. Nos dio esa posibilidad, nos abrió los ojos, pero nos abrió los ojos para vivir de verdad, no para perdernos esa posibilidad y farrearnos esa bendición. Tenemos que estar conscientes de la realidad, entender que la vida en la tierra no es para siempre. Vamos, sí o no, solo de paso. Cualquier día será. Cualquier día será el día de nuestra partida. Y entonces cuando llegue ese día, ya se acabarán las oportunidades. Ya no habrá nada más que hacer, ni por nosotros, ni por alguien más. Recuerdo hace un par de años cuando recibí un mensaje en mi WhatsApp de un psicoterapeuta, una persona que conocí, que conoció al Señor conmigo, que tuve el privilegio de bautizar, psicoterapeuta, me manda el mensaje y me dice en su mensaje, por favor, ora por mí, me llegó un cáncer al pulmón como ladrón en la noche. De un día para otro le llegó. Pasó el tiempo, bueno, él ya está en la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no somos alerces milenarios, no somos esos grandes robles, esos grandes árboles milenarios. No somos eso. Tenemos el tiempo justo y preciso para cada uno. Nuestros días están contados, dice la palabra de Dios.
están así para que nosotros los aprovechemos bien y dejar una buena huella. ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Y el verso 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días no son buenos, sino que son malos. Y Pablo llegó a decir en un momento de su carrera, todas las cosas, todas las demás cosas, aún mis títulos, aún las mejores cosas que he conseguido, las estimo por basura para hacer la voluntad de Dios, para ganar a Cristo en mi vida. Porque el pasado es pasado, y así lo dice el término. Algo que pasó, no podemos hacer nada por él. Y el futuro todavía no llega. Lo único que hay entonces es el presente. Lo único que está en nuestras manos. Lo que seamos hoy será el mañana. Mañana vamos a cosechar lo que sembremos hoy. Entonces la pregunta, hermano, es ¿qué harías? Quiero pedirte que pienses eso. Quiero pedirte que te hagas esa pregunta clave. ¿Qué harías tú si mañana un médico te dice le quedan 5 meses nomás? Le quedan 10 meses por delante. ¿Qué harías entonces con esa noticia? Un necio diría, voy a comer todo lo que más pueda. Voy a viajar todo lo que alcance. Otros dirían, voy a robar, voy a darme placeres, voy a hacer lo que nunca he hecho y que siempre me han prohibido. Un inteligente se pondría a cuentas con todos los que ha ofendido, con todos los que ha estado distanciado. Revisaría su comunión con Dios. Daría expresiones de afectos que se ha guardado por años. Hablaría del Señor. Un cristiano haría esto. Le hablaría del Señor a cuantos más pueda. Recuerdo a Patricio Fred. Algunos lo conocieron por televisión en su programa Buenos Días a Todos. Que cuando le diagnosticaron los términos de sus días, desde su cama hacía las transmisiones para poder alcanzar a alguien más, para poder transmitir un mensaje más a más personas. Y él hizo muchos videos predicando al Señor. Y muchos hombres han hecho lo mismo. El pastor Valencia también estuvo transmitiendo la palabra de Dios días antes de su partida, con mucha pasión y con mucho amor por alguien. Eso haría un cristiano inteligente. ¿Sí? Hablar del Señor. Igual quedan las sensaciones de lamento de no hacer más. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Ahora, en la eternidad, habrá un lamento, el mayor de todos. El mayor lamento de todos los demás. El de todos los que pensaron creer, pero finalmente no creyeron. Tuvieron la intención, como el rey Agripa, que dijo, casi me convences, Pablo, casi me persuades de ser cristiano, pero finalmente abortó. ¿Cuántas personas hay hoy día que han recibido el mensaje y están de acuerdo, se dan cuenta que están mal, se dan cuenta que necesitan un cambio, se dan cuenta que necesitan a Dios en su vida? Sí, tienes razón, pero la postergación pudo más. La evasiva pudo más en ellos y finalmente no lo lograron. En la eternidad habrá un lamento mayor de los que no quisieron creer. La Biblia lo describe como el lloro y el crujir de dientes. Y Satanás detrás, muerto de la risa. Como en los días de Noé,
Cuando llegó finalmente el último día, después de muchos años, de que Noé compartiera la visión y les advirtiera a la gente y nadie quería escucharle. Pero cuando llegó el último día dijeron, ahora sí, Noé, ábrenos la puerta. Pero Noé dijo, esta puerta no la cerré yo, esta puerta la cerró Dios y ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Tuvieron años para decidir y dejaron pasar el tiempo. Hay muchas personas incluso asistiendo a las distintas iglesias del mundo que están dejando pasar el tiempo, que el tiempo corra, cuando me jubile, cuando termine mi carrera, cuando mis hijos estén grandes. Más adelante, todavía soy muy joven, están dejando pasar ese tiempo y no se comprometen con el Señor. No abrazan su causa, no abrazan sus principios en esa mentalidad. Caminan inconscientes del valor de la vida. Están como la comedia del Chavo y el Kiko. Sí voy, sí claro, sí creo, sí lo voy a aceptar un día, pero necesitan un grito de alguien, necesitan un grito del Señor que les diga, pero ya, pero ahora es el tiempo. No pueden ver el valor del alma. Si pudieran ver por un momento la realidad espiritual, la realidad de la sociedad, porque a veces lo único que vemos son las consecuencias, lo único que observamos son las conductas sociales, los robos, los asaltos, las injusticias, los vicios, las familias divididas, todas esas consecuencias de muchos pecados. Pero eso es una interpretación solamente de la cultura, de la decadencia social, moral y económica. Pero no vemos el destino fatal de la eternidad. No vemos y perdemos de vista el mensaje principal de la Biblia, que es la eternidad, que tiene dos lados solamente: vida con Dios o vida sin Dios. Lo que pasa es que la gente, cuando uno está hablando del tiempo final, de que la vida es breve y que la vida es seria, entonces la gente piensa, es que eres un apocalíptico, es que eres un fanático de los últimos tiempos. Pero no entienden que realmente es más serio de lo que se piensa. Miles de personas van caminando con los ojos cerrados hacia un precipicio, cayendo al vacío y nadie les avisa, o pocos son los que advierten. Pocos son los que tratan de abrirle los ojos. Caen entonces al precipicio y ya es demasiado tarde. Quiero preguntarte, hermano querido, ¿serás tú uno que advierte a otro para que no se pierda? ¿Qué harás con el resto de vida que te queda en las manos? ¿Seguirás en la inercia, quejando de lo que no tenemos, quejándonos así de lo que nos falta? ¿Estaremos encerrados en nuestro egoísmo todavía por más tiempo? ¿Terminaremos así nuestra carrera ensimismados, atrapados en nuestra propia trampa, como un ratón atrapado en círculos concéntricos sin fin? ¿Así vamos a terminar nuestros últimos años? Silenciosos, apagados, deprimidos, frustrados, peleados con toda la vida. ¿Así será nuestro final? Es muy triste todo eso. Es muy triste llegar finalmente a eso. Quiero terminar reflexionando con ustedes que necesitamos pensar seriamente
que nuestra vida tiene mucho valor delante de los ojos de Dios y mucho valor para mucha gente que no nos imaginamos. Hay mucha gente que nos agradecería que nosotros podamos ser valientes y tener el valor de decirles lo que necesitan realmente. Tener ese valor. Hay un lamento. Las personas se arrepienten en los últimos días de su vida de no haber tomado decisiones. Y una periodista decía que al hacer una encuesta, que la gente no se lamenta por las enfermedades que tuvo, ni siquiera se lamenta por los seres queridos que perdió, sino que se lamenta por las decisiones que tomó o no tomó. Y no tomaron ciertas decisiones claves en su vida por miedo a fallar, por no seguir sus sueños. Se lamentan de no decirle a alguien que la amaban y pasaron 20 años y ya es demasiado tarde. Muchos se lamentan por no haberse comunicado más con sus hijos. Se lamentan por haber guardado silencio cuando tenían que hablar y también por hablar cuando no tenían. Entonces, esto es importante. Hay muchas lamentaciones, pero la mayor de todas es lamentarse de no haber preparado el corazón para reinar con el Señor, para reinar eternamente con Él. Y además, haber tratado, haber hecho todo el esfuerzo por llevar conmigo a alguien, por no llegar solo, por poder decir, gracias a Dios, aquí tengo un fruto, aquí tengo una persona que me acompaña, aquí tengo una persona que pude darle testimonio de mi fe. El apóstol Pablo decía, yo termino la carrera con orgullo de haber sembrado, de haber tenido hijos espirituales, que los voy a ver en la eternidad, que los voy a abrazar. ¿A cuántos abrazarás tú? ¿A cuántos tendrás el honor de abrazarlo, de decir, bienvenido? A lo mejor tú vas a partir primero, a lo mejor yo voy a partir primero que tú, pero quiero ese día esperarte, ese día esperar a muchos hijos, esperar a muchos que caminaron conmigo, a muchos que fueron compañeros de batalla. Quiero tener ese honor y no quiero echar de menos a nadie. No me gustaría estar ahí en la presencia de Dios y el Señor pasando lista y que de repente no llegó. ¿Pero por qué si tenía que llegar? Si también recibió mi mensaje, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no aparece en este momento clave, final, definitivo? Yo quiero abrazar a Hernán, yo quiero abrazar a Claudio Junior, quiero abrazar a la Sonia, a Eduardo, Berito, abrazarme contigo en la eternidad, en la victoria final, en la corona final. Gloria sea al Señor. Los animo, hermano, a perseverar. Los animo a pensar y reflexionar lo valiosa que es tu vida, lo valiosa que la vida que el Señor te regaló y más, además, la salvación de tu alma. Una tremenda herencia. ¿Les parece que demos gracias juntos? Señor, ¿cómo no agradecerte la vida, Señor, que nos has regalado, la gran herencia que hemos recibido en Cristo Jesús, el perdón de todo pecado, la vida nueva, la mente nueva que nos diste? Señor, gracias por ponernos en tu camino, por llamarnos a tu reino, Señor, y por darnos un gran futuro. Gracias por nuestro destino. Pero en esta hora te pido que nos ayudes a no perder este valor, a entender la vida, los días que estamos viviendo, los tiempos que nos tocan, a poder caminar diligentemente y sabiamente,
porque los días alrededor en nuestra sociedad no son buenos. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Y a no llegar un día a lamentar malas decisiones, lamentar no haber hablado lo que teníamos que hablar, lamentar no haber amado, no haber servido, no haber ayudado a alguien. Que no lamentemos eso, Señor. Dios maravilloso, ayúdanos a entender, a contar los días, para que venga a nuestro corazón sabiduría. Señor amado, ayúdanos a terminar la carrera con gozo, con orgullo, con convicción. Dios, que no digamos, que no tengamos una mente cerrada para decir no me arrepiento de nada, porque hay muchas cosas que no hemos hecho bien, pero está tu perdón, está tu restauración, está tu sanidad. Señor, y te pedimos que los últimos años de nuestra vida sean los mejores, sean los más llenos de gozo, más llenos de ideas, de creatividad, más llenos de entusiasmo. Sean años finales, Señor, de poder sembrar vida, de poder servirte, Señor, poder honrarte, poder alcanzar a otros, Señor, con mucho amor. Gracias por recordarnos esto. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, tenemos que seguir los últimos 100 metros que nos queden. Los atletas en la parte final de la carrera ponen todo el power, ¿sí o no? ¿Sí o no, Ryan? El último aliento, el último power para el final de la carrera. Al principio a lo mejor no anduvimos muy bien, pero el final será el mejor. El Señor está contigo. Dios te bendiga.